Nos acompaña ahora Alejandro Indacochel, es analista económico y muchas otras cosas más, pero lo que queremos preguntarle es el impacto que está teniendo el coronavirus en la economía. En nuestro país se está sintiendo, por ejemplo, alza en el dólar, ya está en 3.50, esto es un registro que no habíamos tenido hace mucho tiempo, y bueno, está afectando sin duda a muchísima industria en el país, porque exportamos a China en grandes cantidades, el mundo está también viéndose afectado, las bolsas de valores del mundo más importantes están ahorita sufriendo los estragos del impacto del coronavirus. ¿Cómo puede afectarnos esto al Perú? ¿Qué industrias están viendo más afectadas? ¿Y qué puede hacer el gobierno? Bienvenido. Gracias. Mira, el colapso de la producción y de las compras chinas ha tenido pues todo efecto en la cadena global a nivel mundial. Concretamente con nosotros tenemos el primer efecto en turismo. Todo lo que es viajes, hotelería, consumo en restaurantes, se están cancelando, lo estamos viendo eventos mundiales como el de Ginebra, ¿no? Recientemente que lo han anunciado. Está el Salón del Automóvil, el Congreso Petrolero en Houston igual se cancela. Entonces acá hay un efecto directo con nosotros en lo que se refiere al turismo. El otro aspecto es la cadena de aprovisionamiento, las compras que vienen de China, medicamentos, partes electrónicas, celulares, más del 90% de los celulares vienen de China. Basta que sea una pieza nomás, ¿no? Porque si no, no puedes terminar la manufactura. Si una pieza de tu celular es hecha en China, no lo puedes terminar. Y estamos hablando de repuestos para automotrices, para el sector automotriz, carros incluso. Entonces, esta interrupción de la cadena va a tener su secuencia, todavía se va a restablecer en algunos meses. Apple, por ejemplo, es una de las compañías más grandes del mundo, cuyos famosos iPhones se fabrican en China, ahora está desabastecida, ¿no? Está afectada, crisis. ¿no? Agroindustriales donde felizmente se colocó la uva en el Año Nuevo chino. Pero acá, mirando hacia adelante, tenemos que ver dónde colocamos nuestros productos en el mercado internacional. Ha habido problemas, pongamos, con conchas de abanico y con exportación de trucha. Entonces tenemos que ver un programa pues serio, integral, para ver cómo vamos a afrontar este fenómeno que se da a nivel mundial. ¿Qué se puede hacer? Si bien considero positivo que el Ministerio de Trabajo haya emitido una legislación para enfrentar el coronavirus, pero tengamos en cuenta que 3 de cada 4 trabajadores de la población económicamente activa no están en el sector formal. Me da la impresión que el coronavirus recién está llegando a su pico fuera de China. Entonces tenemos que prepararnos para una etapa sin ser alarmistas, pero tenemos que haber un programa de contingencia, un programa de compensación salarial para aquellos que tienen que salir el día a día a ganar su sustento. ¿Cómo se podría hacer eso? Si usted mismo nos dice que la gran mayoría de trabajadores es informal. Claro, estos trabajadores no hay como controlarlos porque no tienen empleador formal, son parte de todo este vendaval que está por debajo del radar, que genera una economía paralela que simplemente nosotros desconocemos cómo funciona, ¿no? Pero tenemos que afrontarla, lo otro sería mucho más complicado. Porque ese trabajador si le dicen no vayas a... O sea, si no sale a trabajar día a día, no gana tenemos que dinero. tener mecanismos ingeniosos, un bono de compensación salarial, un bono de emergencia. A aquellas personas que tienen que dejar de atender su trabajo informal, se le compensa. Se le compensa con un bono. Por otro lado, evitar que se frene la cadena de pagos. O sea, en otras palabras, ahorita hay un problema con el abastecimiento. En lo que se refiere al sistema financiero tiene que ser cauto, pero no ajustar demasiado. En lo que clientes, proveedores, ¿por qué? Porque si se falla la cadena de pagos, evidentemente nos va a complicar la situación económica, ¿no? Entonces, acá lo más acertado sería que el presidente, fuera de anunciar que hubo el primer caso del coronavirus en el país, que eso corresponde más a los noticieros, la tarea debería ser, cuanto antes su primer ministro, ir al nuevo Congreso o a la Comisión Permanente y decir, este es mi programa de contingencia para el fenómeno del coronavirus. Supuestamente lo están elaborando, ¿no? Algún anuncio escueto han hecho desde el Ejecutivo de que están preparando ya un plan, me imagino que será para ver cómo contener este virus y el impacto que pueda tener en nuestro país. Un plan de estímulo fiscal, ¿no? Para aquellos sectores que están siendo afectados, ¿no? Pongamos hotelería, restaurantes, un plan de emergencia para esos sectores, ¿no? Como se está haciendo en otros países. Claro, porque nosotros somos un país que vivimos del turismo, ¿no? Y estamos viendo que el impacto en ese sentido es muy grande, ahorita.
Lo que no podemos hacer es ignorar o decir acá no va a pasar nada, ¿no? Porque mi impresión, te reitero, es que recién esto está en despegue en países como los nuestros. Ok, agroexportación, turismo, evidentemente están siendo afectados. ¿Qué otro tipo de impacto puede tener en nuestra economía esto? Compra de productos, pongamos acero que viene de China, ¿ya? Una serie de insumos agroindustriales. China es nuestro mayor socio comercial, es más del 30% de nuestras exportaciones e importaciones. Y esto no se va a restablecer de inmediato, va a demorar unos meses. El temor es que se corte la cadena de aprovisionamiento. Ante ello tenemos que actuar, fuera de las medidas sanitarias, ¿no? Que tenemos que adelantarnos al contexto. Si tú miras, pongamos Italia con Francia, ¿cuál es la diferencia? Que Francia tiene un mejor sistema de prevención de salud. Y no ha habido ese nivel de contagio como en Italia. Entonces, hoy en día tenemos evidentemente el problema del coronavirus, el problema del dengue, que también hay que afrontarlo en el país. Unido evidentemente a un contexto político no favorable, falta de ejecución del gasto. Yo creo que todo esto es tarea pues pendiente del gobierno en este año que queda, ¿no? Y de un Congreso que tiene que afrontar, digamos, esta etapa de transición. ¿Qué podría hacer el Congreso? ¿Qué iniciativas podría tomar desde el legislativo? Algunas leyes que podrían facilitar poder resistir este momento, ¿no? Que no sea desde el plan del Ejecutivo, el Congreso. ¿Qué iniciativas, qué leyes podría hacer, qué cosas se puede hacer? Bueno, el Congreso no tiene capacidad de gasto, pero sí pongamos el plan de reconstrucción. Pedir que el gobierno lleve ya no planes de reconstrucción como se está conceptuando, que lo hacen gobiernos regionales, gobiernos locales, y que a la larga no funcionan. No ha habido resultados, no hay esa inversión que se espera. Se incita al gasto sin tener en claro para qué va a ser. Teníamos que hacer una reconstrucción diferente que se planteó como panamericanos. Tomar regiones íntegras, pongamos Tumbes, Piura, La Libertad. Pero supuestamente eso es lo que se está haciendo. Pero no avanza. No avanza esto en la forma de vida. Entonces acá, más que los anuncios momentáneos, señalar que viene con el coronavirus, tenemos que adelantarnos a un problema que está sucediendo en la economía mundial, ¿no? Y Estados Unidos, Trump, ayer ha llevado un plan al Senado. Y evidentemente con la guerra que hay en el petróleo, la caída de los mercados de valores, esto ha llevado a que Explíquenos, porque también contribuye lo del petróleo a que el impacto sea aún mayor y que tenga una resonancia mucho más preocupante. Sobre el petróleo, explíqueles a nuestros televidentes qué es lo que está pasando y por qué esto tiene un impacto también en la economía mundial. Mira, esto ha sido la tormenta perfecta. El coronavirus ya viene impactando las economías mundiales, ¿ya? Hay un problema que China consume más del 20% de la energía del mundo. Entonces la OPEP trataba de llegar a un acuerdo para bajar el nivel de producción. Y no se han puesto de acuerdo ni Arabia Saudita ni Rusia. Entonces Arabia Saudita ha emprendido una guerra de precios. Esta guerra de precios a 30, 34 dólares el barril, evidentemente tiene toda su secuela. Arabia Saudita tiene un costo de producción de 10, 12 dólares y lo va a poder mantener. Con Rusia es la interrogante. Mientras tanto, ¿qué sucede? Y esto ha tenido su arrastre a nivel de todos los mercados de valores y ese dinero se refugia comprando los dólares, demandando los bonos del Tesoro americano. Eso explica en buena parte la subida que hemos tenido el día de ayer. El dólar a 3.50 se debe a este factor. Ese es el factor que ha impulsado, digamos, este aumento, ¿no? El día de ayer. Si bien en la parte de petróleo nos favorece, porque somos importadores netos de petróleo. Consumimos 200.000 barriles y el precio solo está bajando. Producimos 40.000 y el precio está bajando, ¿no? Pero ese precio se va a mantener así. Esta crisis no sabemos hasta... Porque, digamos, son grandes intereses que se mueven de países que tienen políticas muy duras, ¿no? Bueno, esperemos que a nivel interno se vea esto reflejado en los precios en los servicentros, ¿no? De inmediato. Ah, bueno, esa es la gran pregunta. Y por esa es la gran pregunta, porque acá ya sabemos que el impacto llega tarde retardado. O nunca. Cuando aumentan los precios, aumentan de inmediato. Y cuando bajan, demoran sí. en reflejarse en el consumidor. Y en el sector salud igual. Tiene que haber una solidaridad mínima de la salud privada ante lo que está sucediendo en el país. El incidente del día de ayer ha sido lamentable, verdaderamente, ¿no? Cualquier ciudadano común y corriente que llegue en esta etapa que estamos en emergencia nacional, emergencia en países, tiene que ver un apoyo, pues, ¿no? Claro, claro, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué se puede esperar del precio del dólar por estos días?
¿Va a bajar? ¿Se va a regular nuevamente? Mira, va a seguir esta volatilidad. El Banco Central prudentemente interviene en el mercado, no frena la tendencia, si es al alza. Lo que hace es evitar esas subidas o bajadas sumamente bruscas, ¿no? Yo creo que esto todavía se debe mantener, pero evidentemente acá hay un hecho a nivel mundial. Se señala que Estados Unidos y Europa entran a recesión económicamente. Recesión en economía es cuando por 2 trimestres consecutivos baja la actividad económica y se espera que esto ocurra en este primer semestre. Entonces nosotros no vamos a poder estar al margen, y principalmente en lo que se refiere a la exportación de minerales. El Perú es un país minero, 60% de nuestras exportaciones son minerales. Ya anunció China que no puede recibir en sus puertos y tenemos mineral almacenado en el sur. Entonces se nos fue esa bonanza minera, en cierta forma. Eso sí va a tener un impacto el peor grande. momento para en esta situación hacer una ley de minería. Entonces hay todo un efecto en cadena, principalmente con la baja del precio del cobre, que ha sido más del 10% en lo que va solamente de enero a la fecha. Y nuestros ingresos, esto que hay que explicar al país, esto implica menor cano, menores regalías y menores ingresos para el Yo voy a sincerar el crecimiento, ¿no? Porque Entonces tenemos que ajustarnos a la nueva realidad. Si bien es que el crecimiento tiene que ser 4% y es como si el único mensaje que dan es cuánto porcentaje vamos a crecer y eso no es todo. Y en este contexto, menos aún. Menos. Hay otras cosas importantes en esta situación. Y el porcentaje hay que ajustarlo a la realidad, porque ya ese 3% que se viene es lejano. Ya los bancos de inversión señalan un 2.2, un 2%, un crecimiento prudente para este año. Pero aún así, si tenemos este efecto del coronavirus, se suma la caída de las bolsas, mercado de valores, la cadena de aprovisionamiento de China, podríamos verlo más complicados. El gobierno tiene que asumir su responsabilidad. No puede culpar, evidentemente, porque acá he encontrado también la excusa perfecta, ¿no? Claro. Y esto no es así. El gobierno, aparte de anunciarnos que ya hay el primer caso de coronavirus, tendría que señalarnos cuál es el plan, cuál es la estructura que lleva al Congreso para poder atender la economía. Muchas gracias por haber estado aquí esta tarde. Ha sido Alejandro Indacochea, analista económico. Hacemos una pausa y volvemos con más.